Vladimir Putin acaba de recibir una noticia que nadie vio venir. Aparentemente, fuerzas rusas han abierto fuego contra tropas norcoreanas. Esto está sacudiendo el escenario global y alimentando rumores salvajes sobre traiciones y acuerdos secretos que salieron mal. ¿Fue un accidente raro? ¿O es una bomba de tiempo a punto de explotar en la cara de todos? Quédate aquí mientras desenredamos cada giro asombroso de esta cadena de eventos tan extraña que está sacudiendo tanto a Moscú como a Pyongyang. ¡No te lo pierdas! A continuación tienes el cuerpo completo del guión, escrito en un estilo menos formal y siguiendo la estructura de cuenta regresiva que discutimos. Esta narrativa ampliada integra investigación en línea, rumores, teorías y comentarios que llaman la atención. Ten en cuenta que muchos detalles aquí podrían no estar verificados o ser especulativos, ya que estamos priorizando el contenido sensacional sobre la exactitud estrictamente factual. Número 9. Antecedentes y contexto. Comencemos con algo de historia sobre este giro tan extraño de los acontecimientos. Cuando piensas en Rusia y Corea del Norte, probablemente te imagines dos países que no son precisamente los vecinos más amigables del planeta, pero comparten una historia de alinearse cuando les conviene. En la era soviética, Rusia ejerció una gran influencia sobre Corea del Norte, ayudando a Kim Il-sung a establecer el Estado hace décadas. Con el tiempo, esa relación se enfrió, pero nunca desapareció por completo. De vez en cuando, Kim Jong-un ha recurrido a Rusia en busca de respaldo político, especialmente cuando se siente acorralado por Estados Unidos o marginado por China. Avancemos rápido hasta el conflicto en Ucrania. La operación militar especial de Putin se prolongó mucho más de lo que la mayoría de los analistas esperaba. Rusia está enfrentando sanciones desde casi todas partes y sus recursos se ven muy limitados. Aquí es donde supuestamente entró Corea del Norte, al menos según los rumores. Se dice que Kim Jong-un ofreció enviar un contingente de tropas, tal vez no combatientes de primera línea, sino unidades de apoyo y brigadas de trabajo para ayudar a Rusia en Ucrania. El acuerdo podría haber incluido bienes vitales, petróleo, trigo, tecnología avanzada de misiles o simplemente dinero en efectivo. Recuerda que Corea del Norte anda escasa de recursos y suele buscar maneras de obtener divisas extranjeras y mejorar su hardware militar. Aunque las declaraciones oficiales de Pyongyang siempre están cargadas de propaganda, puedes notar sutiles cambios en su discurso cada vez que hablan de amigos globales o defensa mutua. Muchos observadores interpretaron eso como una señal de que Kim buscaba unir fuerzas con el Kremlin, esperando recibir ventajas. Mientras tanto, a Rusia no le vendría mal mano de obra barata o más botas sobre el terreno si eso implica que menos ciudadanos rusos regresen a casa en bolsas para cadáveres. Pero algo en el camino salió muy mal. En lugar de forjar una alianza sólida como una roca, empezaron a llegar rumores de que crecían tensiones entre las unidades rusas y norcoreanas en suelo ucraniano. La gente susurraba sobre robo de equipo, promesas incumplidas y una desconfianza en aumento. Todo parecía asunto de menor escala, más fricción interna que un verdadero fiasco. Entonces, de la nada, llegan estos informes bomba. Rusia atacó a tropas norcoreanas. Dependiendo de a quién le creas, pudo haber sido un incidente de fuego amigo accidental. Un intento de sabotaje por parte de los norcoreanos que desencadenó una represalia o incluso un ataque deliberado para enviar un mensaje a Pyongyang. No tenemos todos los hechos, pero la mera sugerencia de que soldados rusos voltearon las armas contra los hombres de Kim es enorme. Es suficiente para sacudir los canales diplomáticos. Recordemos que Corea del Norte no se toma los ataques a la ligera. Responden con palabras duras, amenazas y a veces incluso con pruebas de misiles. Así que, si se confirma que fuerzas rusas abrieron fuego contra un grupo de tropas norcoreanas, aunque solo unos pocos hayan resultado heridos, esto podría abrir un agujero gigante en cualquier alianza que Putin estuviera tratando de fortalecer. Y ahí radica la terrible noticia para Putin. Podría haber perdido a uno de los pocos actores internacionales que, en silencio, estaban dispuestos a ayudarle a sostener su esfuerzo bélico. En resumen, la historia de fondo es la de alianzas pragmáticas en un entorno de alto riesgo. Cada parte quiere algo. Rusia ansía mano de obra y apoyo moral. Corea del Norte quiere recursos y reconocimiento.
Pero la situación en Ucrania es tan caótica que las alianzas pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Si estos rumores sobre el ataque ruso tienen algo de verdad, podríamos estar presenciando una grieta enorme en lo que ya era una asociación inestable. Número 8. La operación militar especial y los objetivos de Putin. Para entender plenamente cómo llegamos hasta aquí, tenemos que adentrarnos en los detalles de los planes de Putin en Ucrania. Cuando empezó todo, el presidente ruso lo presentó como una operación rápida. Tal vez unas pocas semanas de avance relámpago en áreas clave, obligando a Kiev a negociar y luego proclamando la victoria antes de que Occidente pudiera coordinar una respuesta. No salió así. La resistencia ucraniana resultó mucho más fuerte de lo esperado, y los países occidentales aportaron armas avanzadas, inteligencia y apoyo financiero a Kiev. Ahora, Putin está atascado en una batalla lenta, perdiendo tropas y equipo a un ritmo asombroso. ¿Dónde encajan las tropas norcoreanas en esto? Para cuando el conflicto llegó a su segundo año, Rusia se sentía presionada. Necesitaban más personal, pero el reclutamiento es tremendamente impopular en casa. El grupo Wagner, que había sido una gran fuerza paramilitar, se metió en su propia rebelión embarazosa. Otras fuerzas auxiliares, como las unidades chechenas, estaban muy dispersas o eran políticamente riesgosas. En este contexto, contar con un contingente extranjero, especialmente de un país que no se preocupa por la opinión mundial, pudo haber parecido atractivo. Según algunos rumores, Putin y Kim forjaron un acuerdo que incluía el envío de miles de voluntarios norcoreanos para tareas como construcción, fortificación de líneas defensivas, logística o quizás incluso para el frente en zonas menos críticas. Este arreglo podría haber sonado bien en teoría. Los soldados norcoreanos son conocidos por su disciplina estricta y harían lo que se les ordene, sobre todo si Pyongyang amenaza a sus familias en casa si se salen del camino. Rusia, por su parte, no tendría que preocuparse tanto por las bajas entre sus propios ciudadanos. Además, podría canalizar algunos recursos hacia Corea del Norte sin demasiadas complicaciones. Pero el diablo está en los detalles. La logística ya es complicada incluso con un solo ejército en tierra extranjera. Mezclar dos ejércitos con diferentes idiomas, culturas y estructuras de mando es una receta para la confusión. Conforme la operación avanzaba, los objetivos de Putin seguían cambiando. Al principio se trataba de la desnazificación, sea lo que sea que eso signifique, luego de proteger a poblaciones de habla rusa y después de aferrarse a territorios anexados recientemente. Cada cambio podría haber dejado en el limbo a las tropas extranjeras como las norcoreanas. ¿Quién les da órdenes? ¿Solo sirven bajo ciertos comandantes? ¿Se les dice que avancen o que se contengan? No conocemos los detalles, pero es fácil ver cómo pudo surgir fricción. Empezaron a circular informes, sin confirmar pero jugosos, de que las unidades norcoreanas estaban descontentas. Al parecer, no estaban recibiendo el equipo o los suministros prometidos. Algunos rumores sugieren que ciertos comandantes norcoreanos se hartaron y exigieron mejores condiciones a los rusos. Otros dicen que había confusión en las filas, lo que llevó a enfrentamientos o disputas sobre territorio o suministros. Ahora bien, si Putin se enteró de que las tropas norcoreanas se volvían más un dolor de cabeza que una ayuda, pudo haber recurrido a una demostración de fuerza. O tal vez fue un comandante local ruso con gatillo fácil el que escaló una disputa de rutina. De cualquier forma, la idea de que los rusos atacaran a los norcoreanos es extraordinaria. Básicamente socava el sentido de la alianza. En vez de reforzar la fortaleza de Rusia, podría mostrar la desesperación de Putin. Eso es definitivamente mala noticia para el Kremlin. Además, esto podría repercutir en otras relaciones. Si se difunde que Rusia trata a sus aliados disparándoles cuando las cosas se ponen difíciles, ¿quién más va a arriesgarse a apoyar a Putin? Irán, China, Bielorrusia. Cualquiera de estos países podría replantearse hasta dónde está dispuesto a llegar si Rusia demuestra ser un socio impredecible. Número 7. El detonante. ¿Cómo ocurrió el ataque? Aquí es donde las cosas se vuelven realmente confusas. Seamos honestos, muchas de las historias que circulan no están verificadas. Algunas personas afirman que fue fuego amigo. Tal vez un grupo de norcoreanos se metió por error en una zona controlada por una unidad rusa nerviosa
lo que derivó en un tiroteo trágico. En zonas de guerra caóticas, no es raro que fuerzas aliadas se disparen entre sí por error, especialmente si las comunicaciones fallan, o si los uniformes son demasiado parecidos, o no se reconocen en el calor de la batalla. Otros cuentan una historia más siniestra, que algunos norcoreanos estaban acumulando comida o municiones, tal vez tratando de vender suministros en el mercado negro a los ucranianos locales, o incluso saboteando el frente ruso para ganar algo de dinero rápido. Quizás los rusos descubrieron esto y reaccionaron violentamente. Otro rumor sugiere que los norcoreanos chocaron con combatientes chechenos, aliados de Rusia por territorio o recursos. Unos cuantos teóricos de la conspiración incluso afirman que Ucrania organizó una campaña de desinformación, sembrando desconfianza para que los rusos atacaran a sus supuestos amigos. Sea cual sea la versión que creas, la pregunta sigue siendo: ¿por qué ir al extremo de disparar? ¿No podía Rusia simplemente encerrar a algunos alborotadores o enviarlos de vuelta a Pyongyang para que los disciplinaran? ¿Por qué escalar la situación? Algunos analistas sostienen que la cadena de mando de Putin está tan desordenada que los comandantes locales podrían estar actuando por su cuenta. El fiasco con el grupo Wagner es un ejemplo perfecto de lo fracturada que puede estar la maquinaria militar rusa. Si un comandante ruso consideraba a los norcoreanos incontrolables o traidores, podría haber decidido manejarlos con mano de hierro, sin preguntar a nadie. Piensa también en la barrera del idioma. Los rusos y los norcoreanos no suelen compartir una lengua común, así que cualquier instrucción o advertencia debe traducirse. Los errores o malentendidos en la traducción pueden encender incidentes violentos. Tal vez los rusos gritaron a un grupo que se detuviera, pero los norcoreanos no entendieron, lo que desencadenó una decisión precipitada de disparar. Además, hay que considerar el estrés en el frente. Después de meses de combates intensos, baja moral y posibles escaseces de suministros, los ánimos están al límite. Para los soldados de ambos lados, puede no haber tolerancia alguna ante amenazas percibidas. Si empezó un altercado, pudo escalar de gritos a disparos en cuestión de segundos. Independientemente de la chispa inicial, este enfrentamiento catastrófico es lo que muchos llaman un peor escenario para Putin. Necesitaba mostrar al mundo, y sobre todo a su propio pueblo, que todavía puede formar alianzas y conseguir ayuda externa. En lugar de eso, parece que Rusia ha atacado a las mismas tropas que vinieron a prestar apoyo. Es básicamente regalarle a Ucrania y a Occidente una victoria propagandística en bandeja de plata. Miren, ni siquiera Putin puede evitar que sus amigos se vuelvan contra él. Para colmo, es poco probable que Kim Jong-un deje pasar esto. El régimen de Corea del Norte depende en gran medida de la imagen de fuerza inquebrantable. Si incluso unos pocos de sus soldados fueron heridos por Rusia, Kim podría verse obligado a responder, aunque sea de manera simbólica. Eso podría significar retirar el apoyo que Corea del Norte brindaba, presentar protestas formales o intensificar pruebas de misiles en un arrebato de furia. De cualquier modo, no es una buena noticia para el Kremlin. Número 6. Impacto en las tropas norcoreanas. Ahora enfoquémonos en cómo este supuesto ataque está afectando a los propios soldados norcoreanos. Hablamos de hombres enviados al extranjero bajo el estricto control de Pyongyang, probablemente bajo amenazas de que cualquier desobediencia significaría castigo para sus familias. Ya estaban en territorio desconocido. Ucrania dista mucho de la península montañosa de Corea. Añádele la barrera del idioma, equipo anticuado y las duras condiciones de un campo de batalla, y obtendrás una receta para la desesperación. Ya circulaban informes de deserciones, o al menos intentos de desertar por parte de norcoreanos. Algunos decían que habían sido engañados para creer que recibirían salarios generosos por su servicio, solo para descubrir que ese dinero se lo quedaba el Estado norcoreano. Otros descubrieron que eran peones prescindibles en un conflicto peligroso que apenas entienden. Y ahora, si enfrentan el riesgo de ser blanco de disparos por parte de los mismos rusos a quienes supuestamente venían a ayudar, puedes imaginar el pánico y la sensación de traición que están experimentando. No está claro cuántos norcoreanos han sido heridos o muertos. Puede que nunca lo sepamos con exactitud, dada la obsesión de Corea del Norte con el secreto y la relación inestable de Rusia con la transparencia.
Pero incluso cifras pequeñas importan mucho aquí. Para un soldado norcoreano, resultar herido por un aliado es casi impensable dentro de su marco habitual de propaganda. Siempre les han enseñado a ver a las fuerzas externas, especialmente a los estadounidenses o a los invasores imperialistas, como la amenaza. ¿Una bala rusa con el nombre de un soldado norcoreano? Eso les da la vuelta a sus creencias. También se oyen rumores no confirmados de que algunos norcoreanos están tratando de contactar con las fuerzas ucranianas para rendirse o desertar, quizá a cambio de seguridad. Aunque suene increíble, hay que recordar que para estos soldados el mayor temor no es necesariamente Ucrania, sino lo que les ocurra si vuelven a Corea del Norte con las manos vacías o como traidores. Cualquiera en esa situación podría poner en la balanza las opciones: quedarse en una zona de guerra y arriesgarse a ser tiroteado por los rusos, o intentar una fuga casi imposible a un lugar donde al menos no lo castiguen por salirse de la línea. Algunas fuentes de la diáspora y desertores norcoreanos afirman que este momento podría ser un punto de inflexión. Si suficientes soldados norcoreanos se dan cuenta de que el régimen no puede protegerlos en el extranjero, su lealtad ciega podría quebrarse. O si ven que Rusia no es el socio amistoso que Pyongyang retrató, tal vez empiecen a cuestionarse todo lo que les han enseñado. A largo plazo, esto podría sacudir la moral del ejército norcoreano en general, incluso el de los que siguen en casa. Al fin y al cabo, los soldados en Corea del Norte hablan entre ellos y los rumores se propagan rápido, aunque en voz baja, para evitar la ira del gobierno. Número 5. La reacción inmediata de Kim Jong-un. Kim Jong-un es famoso por sus respuestas ruidosas y teatrales cada vez que algo o alguien amenaza su imagen. Cuando Corea del Norte se siente ofendida, normalmente responde con amenazas o pruebas nucleares. Pero el giro raro aquí es que el supuesto ataque viene de su aliado. Entonces, ¿cómo maneja Kim esto? ¿Condena públicamente a Rusia? ¿Lanza pruebas de misiles por despecho? ¿O entierra todo para mantener la apariencia de unidad? Algunos observadores piensan que Kim podría intentar enterrar la historia por completo. Los medios estatales norcoreanos podrían describir el incidente como una batalla heroica contra el sabotaje occidental, u otra historia inverosímil. Quizás ni mencionen la participación de Rusia y culpen a la artillería ucraniana. Al fin y al cabo, controlar la narrativa interna es crucial. Lo último que quiere Kim es que el pueblo norcoreano crea que sus soldados fueron traicionados por un socio extranjero. Por otro lado, Kim podría estar furioso en privado, exigiendo compensaciones o una disculpa a Putin. Eso podría ocurrir a puertas cerradas. Oficialmente, sin embargo, podría que veamos a los medios norcoreanos elogiando a sus voluntarios heroicos y reafirmando el apoyo a la causa de Rusia, solo para mantener la fachada. Pyongyang quizá no quiera arriesgarse a perder la ayuda o la tecnología que Rusia podría ofrecerle, así que podría descartar un enfrentamiento abierto, a menos que el daño sea demasiado grande para ignorarlo. El miedo inmediato de Kim es que la noticia del ataque estimule más deserciones entre las tropas norcoreanas sobre el terreno. Si perciben debilidad o ven que Pyongyang no puede protegerlos, podrían pensar que no tienen nada que perder rindiéndose a Ucrania o escapándose. Para contrarrestar eso, el régimen de Kim podría intensificar la intimidación, más amenazas de castigo contra las familias de los soldados si desertan. También podríamos ver más comisarios políticos incrustados en las unidades norcoreanas para mantenerlos a raya. Una teoría extraña que circula es que Kim podría retirar a sus tropas en masa, como un acto de desaire hacia Putin. Aunque eso sería complicado logísticamente, enviaría un mensaje claro de que Corea del Norte no va a permitir que la utilicen como carne de cañón. Sin embargo, esa movida también implicaría perder los beneficios que Kim estaba recibiendo de Rusia. Y seamos sinceros, Corea del Norte necesita todas las ventajas que pueda conseguir. Número 4. ¿Cómo Putin está manejando las consecuencias? Putin ya tiene mucho en su plato. Una guerra que no va según lo planeado, sanciones internacionales que ahogan la economía y una rebelión vergonzosa por parte de sus propias fuerzas. Agrégale la posible ruptura de la asociación con Corea del Norte y la cosa no pinta nada bien. Es probable que el Kremlin emita comunicados asegurando que los informes son noticias falsas o responsabilizando del ataque a la confusión causada por saboteadores ucranianos.
Si algo sabe hacer la administración de Putin, es dar un giro a la historia. En privado, sin embargo, Putin podría estar desesperado por mantener a Kim de su lado, especialmente si considera que la asistencia norcoreana tiene algún valor estratégico real. Podríamos ver negociaciones de último minuto. Rusia ofreciendo más combustible o tecnología a Pyongyang a cambio de que Kim haga la vista gorda. Los canales diplomáticos podrían estar trabajando a toda máquina para calmar la situación o para inventar un chivo expiatorio convincente. Luego está el ángulo de las fuerzas armadas rusas a nivel interno. Si un comandante local actuó sin autorización, eso podría desafiar directamente la autoridad de Putin. ¿Podríamos ver cabezas rodando en la cadena de mando rusa mientras Putin intenta demostrar que mantiene el control? Es posible. El Kremlin no puede permitirse la apariencia de una dirigencia fracturada, sobre todo ahora que depende de alianzas externas para mantener en marcha la maquinaria de guerra. Otra dimensión es cómo reacciona el círculo cercano de Putin. ¿Están furiosos porque había norcoreanos en su territorio para empezar? Algunos elementos ultranacionalistas en Rusia podrían despreciar la idea de tener tropas extranjeras operando junto a las fuerzas rusas, considerándolo un insulto o un riesgo de infiltración. Podríamos estar ante una lucha de poder interna en Moscú, donde distintas facciones discrepan sobre cómo manejar la presencia norcoreana. En cualquier caso, todo este embrollo no ayuda a la reputación ya dañada de Rusia. Incluso naciones que se han mantenido neutrales podrían pensárselo 2 veces antes de formar alianzas con un Estado que no puede evitar disparar contra sus propios socios. Eso podría acelerar el aislamiento internacional de Rusia, algo que Putin definitivamente quiere evitar. Número 3. Reacciones internacionales y regionales. En Occidente probablemente estén sentados con palomitas si los rumores de que Rusia atacó a tropas norcoreanas tienen algo de cierto. Funcionarios de Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea podrían aprovechar el escándalo para argumentar que la guerra de Putin se está desmoronando y que incluso está alejando a los parias del mundo. Podríamos esperar una oleada de publicaciones en redes sociales, declaraciones oficiales condenando la agresión rusa y tal vez nuevas sanciones contra individuos relacionados con el fiasco. China, siendo el hermano mayor tradicional de Corea del Norte, está en una posición incómoda. A Pekín le interesa la estabilidad en sus fronteras y por lo general no le gusta que Pyongyang haga algo demasiado temerario. Pero, dado que Rusia y China parecen acercarse más ante la presión occidental, Pekín tampoco querrá dañar esa alianza. Es posible que presione en silencio a ambas partes para que entierren el hacha. Si China considera que Kim está haciendo el ridículo, y por extensión, haciéndolos quedar mal, podría surgir fricción. Puede que los medios estatales chinos ignoren por completo el incidente para no llamar la atención sobre esta dinámica tan complicada. Corea del Sur obviamente se preocupa por todo lo que fortalece o debilita al norte. Si tropas norcoreanas regresan en ataúdes o circulan historias humillantes de que fueron tiroteados por los rusos, eso podría afianzar la postura de Seúl. También podrían reforzar su preparación militar, por si a Kim se le ocurre desfogarse lanzando misiles o incitando escaramuzas fronterizas. Mientras tanto, Japón observa de cerca cualquier escalada en la región, especialmente las pruebas de misiles norcoreanas que podrían caer cerca de sus aguas. Otros países que han estado tanteando la posibilidad de apoyar a Rusia podrían cambiar de opinión. Irán, por ejemplo, ha sido señalado por suministrar drones a Rusia, pero si Irán ve que Moscú no sabe manejar sus alianzas, podría replanteárselo. Nadie quiere ser el próximo chivo expiatorio en una guerra desordenada. Por último, las Naciones Unidas podrían celebrar algunas sesiones encendidas si hay evidencia de que participaron tropas norcoreanas y resultaron atacadas. Técnicamente, el envío de fuerzas norcoreanas al extranjero podría violar las sanciones. Si el Consejo de Seguridad de la ONU obtiene información creíble, podría imponer restricciones adicionales o al menos condenar la situación. Dicho esto, Rusia puede vetar resoluciones importantes, así que quizás solo veamos mucha postura política y poco más. Número 2. Consecuencias a largo plazo y escenarios posibles. Ahora llegamos a los grandes ¿qué pasaría si? Si los rumores son ciertos y la alianza entre Rusia y Corea del Norte se está viniendo abajo, hay varios desenlaces posibles.
Rusia y Corea del Norte lo arreglan en silencio. Puede que decidan que todo fue un gran malentendido o un incidente aislado. Putin y Kim podrían reunirse, o hacer que sus diplomáticos se reúnan y forjar un nuevo trato. Más recursos para Pyongyang, a cambio de que Kim haga la vista gorda. Ambas propagandas lo pintan como un engaño de Occidente. La vida sigue, más o menos como antes, aunque tal vez con menos botas norcoreanas sobre el terreno. Kim retira sus tropas y se congela la alianza. En este escenario, Kim concluye que no vale la pena el riesgo. Retira a sus soldados, posiblemente de forma discreta para no perder prestigio. La asociación se enfría y Rusia pierde un pedazo de mano de obra extranjera. Puede que no rompan totalmente, pero ya no habrá más fanfarria sobre esfuerzos conjuntos en Ucrania. Crisis diplomática a gran escala. Si Corea del Norte cree que Rusia atacó deliberadamente a sus hombres y no recibe disculpas o compensación, Pyongyang podría responder con pruebas de misiles, condenas públicas o incluso alejándose de Rusia. Es menos probable, porque Corea del Norte tiene pocos amigos, pero no podemos descartarlo si Kim necesita mantener su imagen de hombre fuerte. Aumento de deserciones norcoreanas. Se corre la voz entre las tropas de que Rusia no es segura, provocando una oleada de deserciones hacia las fuerzas ucranianas o intentos de fuga. Esto avergüenza tanto a Pyongyang como a Moscú, y debilita aún más el esfuerzo de guerra. Podría ser una gran victoria propagandística para Ucrania, tal vez abriendo la puerta a más operaciones de guerra psicológica dirigidas a las unidades norcoreanas. Reacción en cadena con otros aliados. Si Rusia se ve como no confiable, otros estados al margen que podrían estar sopesando ayudar a Moscú podrían dar marcha atrás. El aislamiento global de Rusia se acentúa y las opciones de Putin se reducen aún más. Tal vez eso lo lleve a volverse más agresivo para compensar, intensificando el conflicto en Ucrania o amenazando más a la OTAN. Colapso de las aventuras de Kim en el extranjero. Si este desastre disuade a Kim de enviar más trabajadores o soldados al extranjero, Corea del Norte podría perder una fuente importante de ingresos, lo que dañaría más su economía. Eso podría generar agitación interna o incluso empujar a Kim a medidas más extremas, tanto en casa como en el ámbito internacional, para compensar. Todos estos escenarios giran en torno a lo frágiles que pueden ser las alianzas cuando se forjan desde la desesperación. Rusia está desesperada por recibir ayuda y Corea del Norte por obtener recursos. Pero la desesperación no garantiza estabilidad. Si se rompe la confianza, especialmente con un incidente tan grave como un ataque armado, volver a levantarla es una misión cuesta arriba. Número 1. El futuro de la alianza entre Putin y Kim. Llegamos al gran final. ¿Hay algún futuro para la alianza entre Putin y Kim después de un bombazo así? Bueno, si la historia nos enseña algo, es que los regímenes totalitarios pueden ser extremadamente pragmáticos y a veces ignoran actos de hostilidad flagrante si esto sirve a sus objetivos más grandes. Kim podría concluir que, pese al fiasco, Rusia sigue siendo un socio útil contra Estados Unidos o para conseguir armamento avanzado. Podría tragarse su orgullo, aceptar una disculpa silenciosa y seguir adelante. Pero la guerra en Ucrania no es precisamente un ambiente estable para forjar amistades. La impredecibilidad de Putin y la estructura de mando caótica del ejército ruso podrían dar lugar a más accidentes o conflictos provocados. Si Kim ve que sus tropas sirven de carne de cañón, o peor aún, de posibles blancos de fuego ruso, podría reducir la cooperación a un nivel meramente simbólico, lo justo para proclamar una postura contra Occidente, pero sin arriesgar más bajas. Para Putin, perder la simpatía de Kim quizá no sea un golpe estratégico enorme, pero simbólicamente sí duele. Muestra que incluso estados paria como Corea del Norte no pueden confiar plenamente en Moscú. Y ese es un mensaje doloroso de transmitir cuando Putin quiere proyectar poder y fiabilidad ante otras naciones que pudieran considerar asociarse con él. Los expertos están divididos. Algunos dicen que veremos un enfriamiento a corto plazo, con más acuerdos secretos tras bambalinas. Otros insisten en que esto podría ser la gota que colme el vaso, empujando a Kim a ver a Rusia como un amigo demasiado volátil. Si eso pasa, Pyongyang podría volver a apoyarse más en China, o en un escenario alterno salvaje, intentar algún tipo de acercamiento diplomático con Occidente, lo cual sería sorprendente,
pero en geopolítica se han visto cosas más raras. En última instancia, el futuro de esta asociación depende de dos líderes impredecibles y de la evolución de una guerra que no deja de dar sorpresas. Si el conflicto en Ucrania cambia drásticamente, por ejemplo, con un acuerdo negociado o con una escalada inesperada, tanto Putin como Kim ajustarán sus estrategias. Pero en cualquier caso, la sola idea de que Rusia haya atacado abiertamente a tropas norcoreanas, incluso si en parte resulta ser rumor, establece un nuevo mínimo en las alianzas modernas. Es una lección para cualquiera que crea que la desesperación es un buen fundamento para la confianza mutua. Así que aquí estamos. Un supuesto incidente tan explosivo que podría descarrilar una de las asociaciones más extrañas del escenario global. Ya sea un accidente, un movimiento deliberado o un engaño total, el daño a la credibilidad de Rusia podría estar hecho. El solo rumor de que Moscú podría voltear sus armas contra soldados enviados por Kim Jong-un es suficiente para sacudir los círculos diplomáticos. Si es cierto, estamos ante un fracaso espectacular de coordinación militar y de gestión de alianzas, algo que podría perseguir a Putin durante mucho tiempo. Por el lado norcoreano, todo este desastre confirma lo arriesgado que es bailar con otro régimen volátil cuando tus propias tropas están lejos de casa. El poder de Kim depende en gran medida de proyectar invulnerabilidad, al menos ante su propio pueblo. Si llegan noticias de una traición real por parte de Rusia, ese hechizo podría romperse para algunos soldados y ciudadanos que se den cuenta de que su país no los protege fuera de sus fronteras. En el panorama geopolítico más amplio, este embrollo lanza más interrogantes sobre una guerra que ya de por sí es complicada. Ucrania podría obtener una ventaja psicológica exponiendo estas grietas entre sus enemigos. China podría enfadarse en silencio si cree que las acciones rusas ponen en peligro la estabilidad en su periferia. Mientras tanto, Occidente puede aprovechar la narrativa de que la campaña de Putin se está fracturando bajo presión. ¿Y ahora qué sigue? Estaremos atentos en las próximas semanas a cualquier confirmación oficial, desmentido o explicación sospechosa. ¿Lanzará Kim de repente otro misil para reafirmar su dominio? ¿Reemplazará Putin a un montón de sus comandantes para tapar el fiasco? ¿O ambos bandos lo barrerán bajo la alfombra, esperando que todos se olviden? Gracias por acompañarnos en este análisis profundo de uno de los giros más extraños en el conflicto Rusia-Ucrania. Si te gustó este video, por favor dale me gusta, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún nuevo giro explosivo. Y no olvides compartir tus propias teorías en los comentarios. ¿Crees que esta alianza está condenada? ¿O que solo es otro capítulo caótico de la geopolítica moderna? Nos vemos en el próximo. Cuídense y manténganse curiosos.